Abogado, el día de hoy se dio a conocer esta información a través de un memorándum que se dio a conocer a la prensa. De alguna manera, la prensa obtuvo este memorándum interno donde se indicaba que ahora también podría no solamente estar persiguiendo a quienes cometieron un fraude a la hora de presentar un caso de asilo, pero también podrían los abogados que enviaron estos casos a las Cortes estar implicados y hasta tener consecuencias por esto. Así mismo es, esto viene de una orden ejecutiva que firmó el presidente el año pasado, que habla específicamente de los casos de asilo que el gobierno debe perseguir y castigar a estos individuos, incluyendo abogados, que han cometido fraude a la hora de presentar una aplicación de asilo político o cualquier tipo de asilo, dependiendo de la categoría que la persona lo sometió. Ellos buscan ver quiénes son las personas que han sometido documentación falsa, que han mentido en la aplicación. Y se menciona en este memorándum de que hay abogados que dan un ejemplo también, que se han prestado para hacer este tipo de casos conjuntamente con los aplicantes. Y esto puede tener consecuencias civiles porque es algo administrativo, pero a la misma vez en casos más serios pueden tener consecuencias criminales. Es decir, si el abogado sabía que la evidencia que estaba presentando podía ser fraudulenta, ¿ahora él también será implicado o es bajo la determinación de los jueces, es decir, el abogado es culpable también? Dependiendo de la evidencia y lo que ellos puedan comprobar, si el abogado conspiró, como tú acabas de decir, el abogado sabía y el abogado fue el que organizó todo, ese abogado definitivamente va a tener un problema tanto con el Colegio de Abogados como con el sistema de inmigración, con los fiscales de ICE. Pero a la misma vez esto puede ser referido a una corte criminal, como vimos un caso de un abogado, si no me equivoco, en New Jersey, que hizo un esquema de fraude y fue condenado a 20 años de cárcel. Abogado, cuando hablamos de fraude, podría ser ambiguo el decir con qué lupa el gobierno está catalogando qué es fraude y qué no es fraude. En un caso de asilo, ¿qué podría llevar al gobierno a decir este caso fue fraudulento y por ende tiene que tener consecuencias? Si pueden comprobar que la evidencia que se presentó es fraudulenta, no es verdadera, y a la misma vez que la historia que se ha presentado es fabricada, no es una historia real. Vamos a suponer, una persona hace una historia, que la persona tuvo un incidente en su país, le robaron, a lo mejor no llega a un nivel de asilo, de persecución, pero no estás hablando mentira. El problema está cuando fabricas una historia y presentas documentación o evidencia fraudulenta. Ellos van a presentar esa evidencia ante un juez administrativo inicialmente, pero en casos más serios, donde hay un esquema de alto nivel de fraude, van a ser referidos a un fiscal probablemente criminal. Ahora, abogado, creo que muchas personas no conocen quiénes califican y quiénes no califican a un asilo. No cualquier persona que llegue a la frontera de Estados Unidos puede decir, quiero un asilo porque no puedo regresar a mi país. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué le preguntan a una persona en esta entrevista del miedo creíble y qué tipo de evidencia se tiene que presentar? Ok, para calificar para un asilo hay 5 causales. Usted tiene que demostrar que fue perseguido por raza, religión, nacionalidad, opinión política o miembro de un grupo social en particular. Si tú llegas a la frontera, lo primero que te van a hacer es una entrevista de miedo creíble, que es un poco, es la antesala del asilo, vamos a decirlo así, y tienes que caer dentro de una de las 5 causales. Si pasas, entonces vas ante un juez de inmigración que va a evaluar tu caso y determinar si sufriste una persecución en el pasado o tienes un miedo bien fundado a una persecución en el futuro bajo las 5 causales que acabo de mencionar. Abogado, esto lo hemos mencionado ya en el pasado. Con esta situación que está pasando en el sistema migratorio, el Departamento de Justicia ha puesto jueces que revisan casos migratorios. Ahora, ¿los abogados que sean hallados culpables estarán enfrentando la justicia migratoria o también otro tipo de justicia, dado a que ya hay jueces del Departamento de Justicia revisando estos casos? No, justicia migratoria, vamos a suponer consecuencias migratorias, no la van a tener. Lo que estamos hablando es, vamos a suponer, violaciones, porque es una citatoria o un proceso administrativo. Básicamente te pueden poner una multa y van a ser referidos al colegio de abogados por la violación que hayan hecho. Estos pueden perder hasta su licencia o pueden ser suspendidos. Pero si es algo a mayor escala, entonces pueden ser referidos a un proceso criminal en una corte federal. No es inmigratorio, sino algo administrativo o puede ser criminal. Sin lugar a dudas, hay tantas preguntas que tenemos a esta hora y por eso es importante aclararlas. Gracias, abogado, como siempre, por estar aquí. Un placer. Gracias, muy buenas noches.